Entonces, vamos a continuar. Los objetivos, pues, es primeramente definir qué es la lesión renal aguda, conocer las diferentes clasificaciones y los criterios diagnósticos y de severidad que tiene cada una de ellas, conocer así su epidemiología y alguna de sus etiologías. Y finalmente, pues, lo que les comentaba, ¿no? Aplicar esto de conocimiento en el contexto de pacientes, pues, del servicio de cirugía general, ¿vale? Inicialmente vamos con la definición. La definición, pues, es un conjunto de condiciones que afectan la estructura y función renal. También se define como una disminución abrupta de la misma función que incluye, pero no se limita a la falla renal, ¿vale? Este es un síndrome clínico amplio que tiene diferentes etiologías, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con las definiciones de acuerdo a las clasificaciones, ¿no? La primera que vamos a mencionar es la de Rifle, que pues es como un acrónimo en el cual se clasifica la R de riesgo, I de injuria, injury, F de falla, L de pérdida, de loss, y E de una enfermedad ya renal en sus etapas finales. La parte que compete más hacia esta lesión aguda es la R, la I y la F. La R de riesgo, basándonos en un criterio del filtrado glomerular, pues se basa en una creatinina sérica que se incrementa 1.5 con respecto a una basal previa o un descenso de la tasa de filtrado glomerular en 25%, mientras que también si lo podemos clasificar de acuerdo al gasto urinario, pues es un gasto urinario que es menor a 0.5 mililitros por kilo hora, una oliguria, que dura 6 horas aproximadamente, más bien durante 6 horas aproximadamente. La I, que era la injuria, la lesión, la creatinina sérica es el doble de esta basal o un descenso del 50%, mientras que si lo basamos en el gasto urinario, pues esta oliguria, este 0.5 mililitros kilo hora, se extiende a 12 horas, mientras que cuando ya consideramos la F de falla, pues consideramos un incremento en la creatinina sérica por 3 veces, una creatinina sérica mayor a 3 o un descenso en la tasa de filtrado del 75%, mientras que el gasto urinario pues disminuye a 0.3 mililitros durante 24 horas o incluso anuria por 12 horas, ¿vale? La L de pérdida pues es esta falla, esta lesión renal, más bien esa falla renal aguda con pérdida de la función del riñón por más de 4 semanas, y mientras que ya cuando pasa esta última etapa de la E, que es la etapa terminal, por así decirlo, pues dura más de 3 meses, ¿vale? Las etapas más tempranas tienen mayor sensibilidad, mientras que las tardías ya son más específicas. Bueno, empezamos con ahí un articulito basado en esto, en la correlación de la lesión renal de acuerdo a su mortalidad. Este articulito, pues se evaluaron 19.982 pacientes y se les midió la creatinina. 46% de esos pacientes se les determinaron de manera seriada 2 o más veces. Y en este estudio, los pacientes con lesión renal aguda fueron significativamente pacientes con mayor edad, con menos aclaramiento de creatinina y con mayor severidad de la enfermedad. Esta pues es más o menos a lo que se refiere todo esto, ¿no? Estos aumentos que son los criterios de la clasificación de Rifle, pues van a ocasionar más mortalidad. Esto lo vamos a ver y se van aumentando de acuerdo a los grupos etarios, ¿no? Y entonces lo que comentábamos, de acuerdo a la creatinina sérica, como vemos en esta gráfica, esos cambios, los aumentos en creatinina sérica, pues nos aumentan la probabilidad de mortalidad, ¿no? Es por eso que la clasificación de Rifle, pues va, digamos, aumentando, primero la R, luego la I, luego la F, y esto se traduce en aumento de mortalidad también. Hay otra clasificación, que es de acuerdo a Akin, que es una disminución abrupta dentro de 48 horas en la función renal, y la cual se refleja en un aumento de la creatinina sérica mayor o igual a 0.3 miligramos sobre decilitros o 26.4 milimoles sobre litro, o en un porcentaje de la creatinina sérica mayor o igual al 50%
de acuerdo a esta basal, ¿no? O también la misma reducción en el gasto urinario, documentado como una oliguria menor a 0.5 mililitros por kilo hora durante más de 6 horas. Para poder entrar en esta definición, pues primeramente se tienen que excluir una obstrucción de la vía urinaria y dos, que pues el paciente haya tenido ya una adecuada reanimación hídrica, ¿vale? Y hay otra que también pues es de acuerdo a Cadigo en 2012. Esta igual la define como un aumento en la creatinina sérica de 0.3 mililitros por decilitro durante 48 horas, en comparación 48 horas, o un incremento de la creatinina 1.5 veces la creatinina basal, si es que se conoce, o que ocurrió en los 7 días previos. Y también el mismo gasto urinario, ¿no? Entonces, pues como vemos, todas pues se parecen un poquito. Vamos aquí en esta tablita que las compara más o menos, ¿no? Para los criterios diagnósticos, pues de acuerdo a Akin, es un aumento de 0.3 o 58% en 48 horas, mientras que Cadigo te dice que es de 0.3 en 48 horas o mayor al 50% en 7 días, ¿no? Y en cuanto a gastos urinarios, pues prácticamente se manejan lo mismo. De acuerdo a cada clasificación, tienen su propia severidad, por así decirlo. Entonces, la R de la clasificación de Riffle, el riesgo, equivale a un Cadigo o un Akin 1, la I equivale a un Cadigo o Akin 2, y la F, la falla, equivale a un Cadigo o Akin etapa 3, ¿no? La 1, pues es los criterios diagnósticos, por así decirlo, el incremento de 1.5 veces más o de 0.3 miligramos sobre decilitro. El 2 es pues 2 veces o en un incremento entre 2 a 2.9 veces, de acuerdo a Cadigo, o a un 200 a 300% de acuerdo a la creatinina basal. Mientras que el gasto igual se mantiene durante de 0.5 mililitros kilo hora de 12 a 24 horas. Y en el 3 la falla, pues es prácticamente mayor de 3 veces la creatinina basal o un incremento en la creatinina sérica de 0.5 o mayor a 4 miligramos sobre decilitro. Y mientras, si se habla de volumen urinario, es un gasto urinario menor a 0.3 mililitros por kilo por hora durante más de 24 horas o anuria por 12 horas, ¿vale? O todas estas definiciones también incluyen el inicio de una terapia de reemplazo renal, ¿vale? Entonces, pues, ahí están más o menos resaltados todos los grados de la lesión. Y ahora, pues bueno, para el diagnóstico de la lesión renal aguda, pues tiene algunas limitantes, ¿no? Una, pues es muchas etiologías, ¿no? Todas las causas que pueden ser de lesión renal aguda van a influir en el tiempo de diagnóstico, en el pronóstico, en el tratamiento. Otra, pues es el uso de volumen urinario de acuerdo a las clasificaciones, ¿no? Muchas veces no se mide adecuadamente el volumen urinario o no hay una forma de medirlo. Y también otra más es la determinación de la creatinina basal, ¿no? Que pues se ha encontrado que pues es un marcador confiable, pero pues sin embargo no es el ideal. Podrían haber otros que pues están estudiando algunos de ellos. Sin embargo, pues son más caros o siguen en estudios apenas. ¿Vale? Bueno, y si nos basamos en el volumen urinario, pues oliguria más o menos son 400 mililitros o menos, más o menos de 400 mililitros en 24 horas. El volumen urinario es útil porque la monitorización en tiempo real de la tasa de filtrado glomerular demostró que habitualmente estos cambios de volumen urinario son paralelos a esta y que la oliguria independientemente predice una mayor mortalidad. Cuando la duración de esta oliguria es menor a 4 horas, se disminuye la sensibilidad y la especificidad para predecir el desarrollo de la lesión renal aguda, por eso pues es importante apegarnos a los criterios, ¿no? Por lo menos 6 horas o más. Bueno, vamos con la epidemiología. La epidemiología, pues tiene una incidencia y desenlaces variables, ¿no? Lo mismo que comentábamos, las causas de la lesión renal, pues cambian muchas y se ven sujetas a muchas de las patologías de base. Estas también van a variar de acuerdo a las regiones, ya sea geográfica e incluso económica, y también se compara hasta en países de ingresos altos o ingresos bajos.
En este estudio, que es un estudio que habla sobre la epidemiología en Latinoamérica, para entender pues más o menos la epidemiología, los resultados de este estudio fueron que se encontró una edad promedio de la lesión renal aguda de 64 años, más o menos entre los 50 y 74 años. La mayoría de los pacientes son hombres en un 61% de acuerdo a este estudio, y el 77% puede presentar comorbilidades, ¿no? Cardíacas, metabólicas. Entonces, pues vemos que va en relación, ¿no? Si la epidemiología de un país cuenta con una incidencia muy elevada de estas patologías, pues es probable que también se eleven las de la lesión renal aguda. También actualmente pues se ha dividido, ¿no? Si es una adquirida en la comunidad o una hospitalaria. La adquirida en la comunidad es más frecuente, en un 62%, mientras que la hospitalaria fue un 38%. La mayoría de los estudios se enfocan pues ya estando en una unidad hospitalaria, ¿no? Porque pues es mucho más fácil llevar un control, un seguimiento de los pacientes. Entonces, eso creo que ahí pueden haber ciertos sesgos. Más adelante en otros estudios también vamos a ver eso. ¿Cuáles son las causas más comunes de esta lesión renal? La deshidratación, el choque y las sustancias que son nefrotóxicas. También vamos a mencionarlos un poco más adelante. Y de estos pacientes, pues hasta el 77% son valorados por nefrología, hasta el 29% llegan a terminar en terapia y pueden tener una mortalidad elevada, ¿no? Hasta 26%. Hay aquí otro estudio sobre la epidemiología que fue de 10 países en aproximadamente 25 años, y esto es lo que estudian las causas, ¿no? La primera causa que se encontró pues fue la enfermedad cardíaca. La siguiente fueron los pacientes que se encuentran críticamente enfermos, pacientes con infecciones específicas. Otras causas, las causas obstétricas. ¿Vale? En el siguiente estudio, pues también, estos fueron una serie más grande de estudios, de 54 estudios, y pues también dividen las causas e incluso las separan más, ¿no? Nefrotoxinas, nefropatía por contraste, siendo causas pues bajas. Bueno, más bien la nefropatía una causa baja, que aquí la reportan en menos de un 1%, pero hay otros estudios donde la reportan hasta el 10%. Las nefrotoxinas un 13%, las enfermedades cardíacas un 10%, mientras que en el otro era la número 1, y los pacientes críticamente enfermos representando pues más de la mitad de los casos, ¿no? Ahí también entra la sepsis, enfermedades del hígado, que pues debido a esta gran variedad de patologías, pues es difícil determinar una causa específica, una causa que tenga una relevancia importante, porque pues es variable de acuerdo al estudio, ¿no? A nivel mundial, lo que hay, pues este es un metaanálisis de 2013, en el cual se fue una revisión sistemática de 8 estudios, con 49 millones de aproximadamente de pacientes que se revisaron, la mayoría pues en hospitales, ¿no? Y aquí es donde mencionábamos lo de la economía también, ¿no? La mayoría de los estudios que se publican pues son de países que destinan una buena porcentaje de su producto a los gastos de salud. La mayoría de los países que participaron en este estudio son los que gastan más del 5%. Entonces, pues se analizó un poquito eso también. Y de acuerdo a las clasificaciones es también cómo se diagnostican. Hay pacientes hay estudios en los que de acuerdo a las clasificaciones cumplen más los criterios de ingreso, mientras que otros que usan otra clasificación pues ya no cumplen tanto los criterios de ingreso. Y entonces, según esto, de acuerdo a la clasificación de CADIGO en los pacientes que se hospitalizaron, hasta uno de cada 5 adultos llega a presentar lesión renal aguda, y de niños hasta uno de cada 3, ¿no? Entonces, pues sí es algo que es importante conocer. Este es más o menos lo de la incidencia a todo nivel mundial, que nos hablaba de una incidencia pues casi de hasta 23%, ¿no? En pacientes hospitalizados. La mayoría en esta etapa 1, como mencionábamos, y se va disminuyendo a las demás, conforme se va avanzando hacia las etapas más severas. ¿Vale? A nivel mundial, pues, hay incidencia muy variada, pues, de acuerdo a las publicaciones. Norteamérica, alrededor del 24.5%, Sudamérica más elevada, casi un 30%, Europa, pues, está un poco variado también de acuerdo a las regiones, y Asia, pues, una incidencia relativamente baja, ¿no? Comentábamos que esto, pues, también va en relación con, pues, las demás patologías que se presentan en los demás países de acuerdo a su epidemiología. Comentábamos, ¿no? También
que pues se divide pues en esta adquirida en la comunidad y en pacientes hospitalizados. En pacientes hospitalizados, otros estudios dicen que la incidencia es de solamente de un 3 a un 18% y que el menos del 5% acaban con terapia renal sustitutiva. Usualmente, pues a mayores factores de riesgo, pues es más frecuente. Los factores de riesgo que usualmente identifican, pues más edad, más frecuente en hombres, pacientes con diabetes, con enfermedades cardíacas y con hipolipeminemia. ¿Vale? Este es otro estudio donde compara a los pacientes hospitalizados. Y esto es lo que les comentaba, ¿no? En los resultados, pues dice que la incidencia fue mayor, de acuerdo a los estudios donde se utilizó la definición de acuerdo a Cádigo, un 18% y seguida de aquí, ¿no? Si recordamos, pues es donde se maneja ya sea el volumen urinario o este aumento del 0.3 de una creatinina basal. Entonces, pues a eso a veces puede que que se capturen más pacientes dentro de esta estadística. Y entonces eso varía de acuerdo a la definición. Sin embargo, pues una vez que ya nos acercamos a los contextos clínicos de estos pacientes, de estos estudios, pues vemos que la mayoría son en etapas tempranas, mientras que la sepsis, que por ejemplo que es algo grave, pues sí llega a tener bastantes pacientes en etapas 2 y 3. Por ahí también vemos con las flechas señaladas, pues algunos contextos que se relacionan con nosotros, ¿no? Ya sea cirugía abdominal o torácica. La cirugía abdominal, pues dicen que hasta un 27% de los pacientes pueden llegar a presentar lesión renal aguda. La cirugía torácica, pues que a veces es un poco más invasiva, toma más tiempo, más pérdida de sangre, pues se eleva hasta un 47%, ¿no? Y el uso de medios de contraste, que en esta serie lo reportan en un 34%, vamos a ver más adelante otro estudio que tenemos por ahí, donde pues esto no tiene esa misma incidencia, ¿vale? Y de acuerdo a las definiciones, pues lo que decíamos, ¿no? Con Cádigo y con Akin, un poquito más de pacientes son los que se incluyen de acuerdo a estas definiciones, ¿vale? Bueno, comenzamos ahora a separarla pues en lo adquirido en la comunidad y la hospitalaria. Este es otro estudio que pues los compara ambos, ¿no? Donde dice que hay una mayor incidencia en las adquiridas en la comunidad de un 4.3% contra un 2.1% de la nosocomial. Al adquirir en la comunidad usualmente se presentan pacientes más jóvenes y que tienen los factores de riesgo pues son similares en ambas, ¿no? Si ya presentan antecedentes de enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca congestiva, cardiopatía isquémica, hipertensión, diabetes, demencia y cáncer. La sociedad en la comunidad tiene una menor estancia si es que llegan a un Cádigo 3 comparada con la nosocomial, y la mortalidad pues sí es un factor que sí se ha visto una diferencia significativa. La de la nosocomial es de un 62% en algunas series, mientras que la comunidad es más baja. Y, y genera una enfermedad renal crónica de nuevo, pues prácticamente similar, un poquito más elevada en la sociedad de la comunidad, en un seguimiento a 14 meses. ¿Vale? Estos son los datos más o menos demográficos de los estudios, y pues ahí se ve, ¿no? Que las adquiridas en la comunidad presentan una menor admisión a unidad de cuidados intensivos y una menor estancia hospitalaria, pues principalmente va por ahí, ¿sale? Bueno, y también compara la supervivencia, ¿no? Eso también lo mencionábamos. No sé si alguien sepa cómo se llaman estas curvas, estas tablas. ¿Alguien que quiera participar y comentarnos? ¿No? ¿Nadie? Bueno, son de Kaplan-Meier, ¿sale? En estas gráficas usualmente se representan la sobrevida en un seguimiento expresado en tiempo, en la parte de abajo, y un porcentaje de una sobrevida acumulada, ¿no? Empezando en un 100% al momento del inicio, y que pues usualmente dependiendo de las patologías pues va disminuyendo, ¿no? En este momento comparan pues esta, ¿no? La adquirida en la comunidad y la adquirida en el hospital, y pues sí se ve una disminución significativa a los 14 meses, que es el seguimiento que ofrece este estudio,
que pues es prácticamente el 20%, ¿no? A 14 meses una mortalidad, más bien una sobrevida de aproximadamente el 20%, ¿vale? También aquí entra esta lesión renal aguda en el contexto de pacientes críticos. De acuerdo a los estudios, hay aproximadamente una incidencia de entre 33 y 66% de pacientes con lesión renal aguda que presentan lesión renal aguda estando en la UCI, y que incluso hasta 10 a 15% de ellos llegan a necesitar esta terapia de reemplazo de la función renal, que pues es elevada, ¿no? Comparada con el resto de los pacientes. Y esta incidencia y esta necesidad pues va en aumento en consecuencia a los días de estancia hospitalaria que presentan en UCI. Comentábamos, ¿no? Que la nosocomial alargaba los días de estancia hospitalaria y también aumentaba el ingreso a UCI, ¿no? Entonces, pues ahí también se ve reflejado eso. Y bueno, ¿qué desenlaces puede tener esta lesión renal aguda? Para saber eso, pues es determinante la condición que ocasionó esta lesión. Es difícil que se pueda evaluar si una patología por sí sola contribuyó al desenlace o si se evalúan muchas otras características, ¿no? ¿A qué va un poco referido esto? Pues principalmente a que durante esta estancia hospitalaria o esta evolución del paciente, pues el manejo que se le dio, si estuvo con cirugía, si no, se operó, si tiene otras comorbilidades, si requirió transfusiones, el lugar en donde está. Entonces, pues es muy variable. Sin embargo, algunos estudios de 2018 lo que indica es que el estadio 2 y 3 se asoció con un incremento en la mortalidad hospitalaria, con un riesgo de 2.9 para el estadio 2 y 6.9 para el estadio 3. Y que esta mortalidad, pues en los pacientes que mencionábamos, que del 10 al 15% de los pacientes de terapia llegan a necesitar terapia de reemplazo, pues es mayor al 50%, ¿no? Entonces, pues sí, es un desenlace grave. Es por eso que radica aquí la importancia, ¿no? De identificar una lesión renal aguda y su severidad, ¿vale? Otro apartado especial que vale la pena mencionar, pues es la lesión renal en sepsis. Hemos visto, pues en sepsis, ¿no? Esta falla orgánica que después se convierte en una falla orgánica múltiple y que pues a uno de los órganos que afecta es al riñón. Es un factor que es contribuyente, es el más frecuente de la lesión renal aguda en estos pacientes críticos, es decir, que la mayoría de los pacientes críticos van a presentar sepsis y este riesgo se va a incrementar de acuerdo a la severidad de la sepsis. En sepsis es un riesgo bajo de aproximadamente 4.2%, cuando es una sepsis severa llega a ser de hasta 22.7% y en un choque séptico de hasta 50%. Y creo que eso sí lo podemos relacionar con nuestros pacientes que tenemos en piso o que hay en terapia, en los cuales pues la mayoría llegan a presentar choque séptico. Y también se menciona, ¿no? Algo parecido pues a lo de surviving sepsis, que por cada hora en el retraso de la antibiótico-terapia efectiva hay un incremento en el 14% de la probabilidad de la lesión renal aguda, ¿no? Entonces, pues también ahí radica esa importancia de también tratar el antibiótico, ¿no? Si vemos que los pacientes sépticos se complican más, pues hay que tratar de cortar, de frenar esa evolución, porque pues después ya, aunque haya un tratamiento renal, pues ya vimos que la mortalidad, en un tratamiento de reemplazo renal, ya vimos que la mortalidad es muy elevada, ¿vale? ¿Qué otros factores de riesgo en la sepsis? La misma, la edad, la severidad de la sepsis y las comorbilidades, ¿no? ¿Qué lugares, qué sitios son los puntos de partida de sepsis con mayor riesgo de la lesión renal? El hematológico, cuando hay endocarditis, sepsis abdominal y sepsis genitourinaria, ¿no? Entonces, pues nosotros que tenemos muchos pacientes con sepsis abdominal, pues es un punto que se asocia bastante a la lesión renal, es por eso que ahí radica la importancia de conocer este tema. ¿Qué otros desenlaces hay sobre esto? La mortalidad intrahospitalaria es mayor si esta lesión renal fue ocasionada por la sepsis comparado con otras causas y que hasta 20% de los pacientes con lesión renal por sepsis tuvieron al menos 2 episodios posteriores a esta recuperación del primer episodio. Entonces, aunque el paciente se haya recuperado, 2 de cada 10 vuelven a presentar otros episodios extras de lesión renal. Entonces, pues quedan con cierta secuela, por así decirlo, cierta predisposición. Posteriormente, ya al año, varios estudios comentan que esto ya se normaliza. Pero pues
mientras tanto son pacientes que pueden volver a requerir hospitalización u otro tipo de manejo, ¿vale? Como ya vimos, alarga la estancia hospitalaria y cuando es por sepsis se asoció a una mejor recuperación de la función renal y que dependen menos de la terapia de reemplazo renal comparado con otras causas, ¿no? Esto pues sí es significativo. Entonces, aunque la sepsis es muy frecuente, pues puede dar chance, un poquito más de chance comparado con otras patologías de no depender del reemplazo renal comparado con las demás. Lo que comentaba más o menos es que ya después de un año, pues se normaliza esta función renal y tiene una sobrevida similar a los pacientes que no tuvieron la falla renal y pero que los que no se recuperaron, pues tienen un aumento de 3 veces mayor riesgo de morir en un año comparado con los otros pacientes, ¿no? Entonces, pues sí son algunos datos. ¿Hasta aquí alguna duda o algún comentario? No, nada. Bueno, vamos con la fisiopatología, que pues es algo complejo realmente. Eh, Vamos a tratar de hacerlo de una manera pues un poco más sencilla, por así decirlo, para que podamos entender pues cuál es el daño, ¿no? Para entender esto, pues necesitamos determinar cuáles son las causas de la lesión renal aguda, ¿no? Saben ustedes que pues comúnmente las dividimos en prerrenal, en renales propiamente y en posrenal, ¿no? Las causas prerrenales pues van a ser todas aquellas que involucren usualmente el flujo de sangre hacia el riñón, ¿no? Las más comunes pues son la azotemia prerrenal, que incluye la hipovolemia, falla cardíaca o síndrome hepatorrenal. Es por eso que mencionábamos que muchas de las causas, de las principales causas en algunos de los estudios eran cardíacas y que también por ahí se asomaban las causas hepáticas, ¿no? También otras causas de falla prerrenal, pues son afecciones a la arteria renal, ¿no? Una oclusión, una disección, una lesión o vasculitis que afecten a los vasos un poco más largos o medianos, ¿no? Mientras que las causas renales, pues es todo lo que involucra propiamente el riñón. Puede ser que afecte su aporte microvascular, como la enfermedad de vasos pequeños, o aterotromboembolismos, que sean propiamente renales. Patología glomerular propiamente, ¿no? Vasculitis, lupus, glomerulonefritis, crioglobulinemia, también las afecciones que ocasionan necrosis tubular aguda, pues propiamente es la isquemia, las nefrotoxinas, rabdomiolisis o agentes medios de contraste, ¿no? Pues ahí vemos algunos que pues, son conocidos, algunas causas conocidas, las causas intersticiales, que pueden ser medicamentos, infección o enfermedades sistémicas, y obstrucción intratubular, ¿no? Que ahí pueden ser depósitos ya sea de cilindro, enfermedad por cilindros, por cristales. Esas son las causas que afectan propiamente el riñón. Y finalmente las posrenales, ¿no? Que es una obstrucción de salida que principalmente ocurre pues en el resto del sistema genitourinario, ¿no? Ya sea a nivel de vejiga, ocasionada por tumores, por cálculos renales, por necrosis papilar o por fibrosis retroperitoneal, ¿vale? Esto pues es importante conocerlo. Las causas más comunes de lesión intrahospitalaria son esta prerrenal, que es la azotemia, y la necrosis tubular aguda. Representan aproximadamente hasta un 65 o 75% de estas causas intrahospitalarias, entonces pues es importante que las tomemos en cuenta al momento de tener un paciente hospitalizado. Esta lesión renal aguda en la fase prerrenal, pues lo que se ocasiona es que hay mencionábamos, ¿no? Es una perfusión renal alterada. ¿Por qué? O por bajo volumen o por afección en tu irrigación de los vasos grandes. Y esto lo que va a ocasionar es una disminución de la presión del filtrado glomerular y ocasiona una lesión renal aguda. Esto inicialmente se mantiene una función tubular normal y ocurre una reabsorción de sodio y de agua aumentada. Y ahí es cuando podemos ver en los estudios de laboratorio que encontramos un sodio urinario bajo, menor a 20 miliosmoles, con una osmolaridad alta.
sin el uso de diuréticos, ¿no? Aquí no sé si alguien se acuerde de la fracción excretada de sodio. ¿Algún R1 que me quiera apoyar? Está por ahí. Tania, ¿me puedes apoyar, por favor? Sí, Doc. Bueno, para sacar el FeNA es multiplicar 100. Bueno, la fórmula para sacar el FeNA es el binario por la creatinina plasmática sobre lo que sería lo contrario, que sería el sodio plasmático por la creatinina urinaria. Y pues en esta, pues debe ser menor a 1%. Y pues y bueno, según el texto, puede estar aumentada por un incremento en la ingesta de sal. ¿Leo lo que sigue? Sí, por favor. Ok, en una insuficiencia renal de origen prerrenal, tiene en general un sodio urinario menor a 20 miliosmoles sobre el litro y un FeNA menor al 1%. Mientras que una insuficiencia renal de origen renal suele tener un sodio urinario mayor a 40 miliosmoles sobre el litro y un FeNA mayor al 1%. En insuficiencia postrenal, en general, cuando es obstructiva, suele tener un sodio urinario mayor a 40 miliosmoles sobre el litro y un FeNA mayor al 4%. ¿Vale? Esto cambia un poquito. Otros dicen que pues tiene que ser mayor al 2% el FeNA para que sea una lesión tubular, o sea, una lesión propiamente renal, y que hay esa zona del 1 al 2% pues se convierte un poco indeterminada. El FeNA pues puede cambiar de acuerdo a algunas otras causas, ¿no? Por ejemplo, un paciente que esté con diuréticos, pues puede tener alteradas la excreción de sodio, la osmolaridad, y entonces pues ya nos cambia un poco el diagnóstico. Sin embargo, pues es un estudio que es útil para, en primera instancia, pues determinar el origen de esta falla renal, de esta lesión renal, ¿vale? Bueno, comentábamos entonces que esta lesión renal, esta disminución en la perfusión renal, hace que cambie la autorregulación. El riñón tiene estos mecanismos de regulación en que si se disminuye el flujo de la arteria aferente, pues se pueda compensar con la arteria deferente, ¿no? Si hay una constricción, pues hay una dilatación y así se va compensando para mantener un adecuado filtrado glomerular. Sin embargo, pues una vez que esta autorregulación colapsa por esta disminución marcada, va a precipitar que haya una caída del filtrado glomerular y esto nos ocasiona una lesión renal aguda. Cuando esta disminución es marcada, pero a lo mejor es leve, inicialmente se compensa por esta dilatación de la arteriola que mencionábamos y por la constricción de la dilatación de la aferente y la constricción de la eferente, y entonces no llegamos a esta lesión renal aguda, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, si durante un lapso corto de tiempo, pues no ingerimos líquidos adecuados o nuestro paciente no ingiere líquidos adecuados, una diarrea o alguna otra de esas causas, pues no necesariamente llegamos a una lesión renal aguda. Pero si aunque esta disminución sea leve, se asocia a otros agentes que afectan este mecanismo de compensación de autorregulación, como por ejemplo los AINES o los IECAS, pues sí puede ocasionar una lesión renal aguda, ¿no? Hay que recordar que los AINES, pues mediante la acción de las prostaglandinas y después de la prostaciclina, van a ser un vasodilatador, aumentan la secreción de renina y van a dilatar, a relajar la arteriola aferente. Y los IECAS lo que van a hacer, pues van a hacer una contracción de la arteriola eferente, ¿no? Entonces, desregulan, por así decir, este mecanismo de compensación y pues puede ocasionar una falla renal, ¿no? Bueno, aquí nuevamente eso mismo, ¿no? Esta depresión de volumen por pérdidas gastrointestinales, renales, dérmicas o un secuestro en el tercer espacio, pues va a afectar al riñón. Una vez que hay, aunque bueno, más bien, si hay unas causas como la falla cardíaca o vasodilatación, en las cuales haya pérdida de líquido, o que también hayan soluciones hiperosmolares que cambien la presión oncótica y que disminuye nuestra filtración, pues es cuando ocurre la lesión prerrenal. La ventaja de algunas de estas lesiones es que corrigen cuando se mejoran estos factores, ¿no? Si tú corriges el volumen, si corriges la falla cardíaca o el uso de estas otras sustancias,
pues puedes mejorar. Y el problema es que una vez que no se puede restaurar este flujo renal, se puede ocasionar, o más bien se ocasiona la lesión celular tubular, ¿no? Entonces, inicialmente es este daño prerrenal que condiciona la afección renal, que es pues lo que vamos a ver propiamente ahora, ¿no? La lesión renal aguda intrínseca, que pues se divide en algunas fases. Estas fases ya las mencionamos en la parte prerrenal. Tiene otra fase de iniciación del daño, una fase de extensión del daño, una fase de mantenimiento y una fase de recuperación, por lo general, que pues toma hasta 10 días, ¿no? Todo este proceso. En la primera fase es la fase prerrenal, que también es conocida como de agresión hemodinámica o tóxica, que pues está íntimamente relacionada con la siguiente fase. Y esta va a ocurrir cuando disminuye el flujo sanguíneo renal, pero se mantiene la integridad celular, ¿no? Lo que les comentaba, que pues es durante un corto tiempo, un daño que aparentemente es leve, pues hasta ahí se queda. Pero si ya se desencadena esta fase de iniciación, pues que es un descenso ya del flujo sanguíneo renal prolongado, inicialmente provoca una depresión de ATP y produce que la célula tubular epitelial se lesione, ¿no? Los bordes de estas células pues se dañan y ya sigue la siguiente fase, que es la fase de extensión, que esta persistencia de la hipoxia y la respuesta inflamatoria es su característica principal. Esto se da principalmente en la unión corticomedular y en esta fase la lesión de la célula endotelial pues ya tiene alteraciones en la permeabilidad que generan pues liberación de citocinas, fuga de otras células y alteración en esta regulación, y lo que ocasiona pues es necrosis y apoptosis. Y posteriormente viene una fase de mantenimiento, que digamos esta lesión ya se mantiene, pero empieza ya la reparación, ¿no? Hay una desdiferenciación celular, hay migración, hay apoptosis de estas células pues ya que no funcionan, y proliferación de las células del riñón para mantener esta integridad de los túbulos. Y finalmente en la fase de recuperación se mantiene esta diferenciación y se restablece la polaridad epitelial que se había perdido inicialmente en la fase de iniciación, ¿no? Esa lesión pues hace que haya igual disrupción de los filamentos de actina y que se pierda la polaridad. Esto es lo que mencionábamos, ¿no? Todas las causas que ya habíamos visto, la depresión de volumen, síndrome hepatorenal, afección renal vascular propiamente, sepsis, los medicamentos o otras enfermedades que hacen que no tengamos un volumen intravascular efectivo, pues van a ocasionar esa disminución del flujo, ¿no? En la fase de iniciación, lo que comentábamos es que empieza a haber daño en las células epiteliales de los túbulos renales y entonces pues ya ahí se comienza a desencadenar ese mecanismo de activación celular, el cual pues ya se ve en la fase de extensión, ¿no? Se liberan citocinas, estas citocinas pues activan todo el mecanismo de inflamación, afección a las células y que termina en daño celular severo con apoptosis y muerte celular, ¿no? Esta misma fase de extensión pues es caracterizada por la isquemia, mencionábamos, ¿no? Ocasiona una lesión microvascular que disminuye el flujo renal, aumenta la adhesión leucocitaria y aumenta la permeabilidad, lo cual genera más isquemia, ¿no? Y ocurre al mismo tiempo una lesión tubular que puede ser letal o subletal, ¿no? Se mueren las células, o si es subletal, pues se destruye su citoesqueleto, se pierde la polaridad de las células y ahí pues hay muchos detritos. Y lo que altera ahí es el transporte de los túbulos, lo que nos ocasiona una disminución en el filtrado glomerular, ¿no? Entonces, pues una vez ya que pasa esa etapa, pues ya viene la fase de mantenimiento, que digamos que era la de reparación. Estas células pues ya se empiezan termina la apoptosis y el flujo renal comienza a retomar la normalidad. La tasa de filtrado glomerular se mantiene estable, pero de acuerdo al daño inicial, ¿no? Tampoco es una mejora inmediata. Y finalmente, pues ya en esta fase de recuperación, en que ya se vuelve a recuperar la polaridad de las células, pues ya se vuelve un epitelio nuevamente funcional, ¿vale? Esto es prácticamente lo mismo, solamente lo que dice es que si en la fase de isquemia, de repercusión que mencionábamos, el daño se mantiene, pues puede ocasionar al final pues una enfermedad renal crónica, ¿no? Donde ya hay una proliferación, formación de fibrosis
y una atrofia tubular, que pues ya afecta ahora sí la función renal totalmente, ¿no? Bueno, hay un apartado que pues sí es importante, ¿no? Mencionábamos que la sepsis aumenta mucho pues la incidencia de la lesión renal aguda en pacientes, los hace más graves de acuerdo a la severidad, y pues nosotros tenemos muchos pacientes que tienen sepsis, ¿no? Mencionamos que uno de los orígenes principales de esta sepsis era abdominal. Entonces pues lo mismo que es lo que pasa en estas clases de respuesta metabólica al trauma, que no sé, pues ya las recordarán, ¿no? Están estos PAMPs y DAMPs, que son los patrones de marcadores asociados ya sea al daño, que son los DAMPs, o a patógenos, que son los PAMPs. Entonces, pues una vez que pasan, que ingresan a los capilares glomerulares, pues se van a filtrar, ¿no? Se activan con los receptores tipo TOL y comienza ahora sí toda esta cascada de inflamación, activan los leucocitos, hay adhesión, hay transmigración, hay liberación de citocinas y comienza este daño, ¿no? Que eventualmente, pues después de muchas fases más, con activación de más marcadores, disminución del consumo de ATP, pues lo que termina es en una afección de las mitocondrias, que es principalmente el daño que ocurre en la lesión renal por sepsis. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Algo que quieran comentar? ¿No? Bueno, pues usualmente cuando nosotros supimos detectar alguna lesión o que por lo menos algo andaba mal en la función renal de nuestros pacientes, ya sea con los marcadores, bueno, principalmente con la creatinina o con la disminución del flujo urinario, pues tenemos que diagnosticar o que comenzar medidas. El tratamiento de la falla renal, pues usualmente no hay algún medicamento, no hay algo que te diga, hazle esto y pum, se curó, ¿no? No es como en algunas otras patologías. Entonces las medidas inicialmente pues solamente son soporte, redistribución de líquidos de acuerdo al paciente que tengas y evitar nefrotóxicos, ¿no? Usualmente incluso son las mismas recomendaciones que nos hace terapia, que nos hace el servicio de nefrología cuando solicitamos una valoración por un paciente. Entonces, pues algunos de los nefrotóxicos que conocemos varían de acuerdo al mecanismo de acción, ¿no? Por eso es importante que los tengamos identificados y los evitemos en este tipo de pacientes, porque va a mejorar la lesión o por lo menos no va a avanzar tanto como si siguiera con un agente nefrotóxico. De acuerdo al mecanismo, pues pueden ser diferentes. Hay algunos que alteran la hemodinámica renal, otros que dañan directo al túbulo, otros que ocasionan mediante otro tipo de reacciones alérgicas que haya nefritis u obstrucción intratubular, ¿no? Pues los que ocasionan algo prerrenal, pues usualmente los diuréticos, los antihipertensivos, mencionábamos, algunos que afectan a los vasos pequeños, los IECA, los ARA2, los AINES, los agentes de contraste, norepinefrina, ¿no? Pues también afecta ahí ocasiona una contracción y un desequilibrio de este mecanismo. Algunos otros, el clopidogrel, otros que afectan directamente a enfermedades al glomérulo, los que ocasionan necrosis tubular agudas, anfotericina, acetaminofén también puede llegar a dañar, el mismo medio de contraste. Entonces, pues es importante que ahí conozcamos principalmente algunos de estos, o los más que usemos más comúnmente, pues para detener este daño, frenarlo un poco. ¿Vale? Y finalmente, pues vamos con la lesión renal aguda postrenal. La lesión, pues se tiene que sospechar en todo paciente, si bien no es la causa más común, pues no la podemos pues eliminar de inicio. Incluso en estos criterios diagnósticos que mencionábamos al principio, pues tiene que ser para diagnosticar esto un paciente que se haya descartado ya sea una de estas causas y que haya tenido un buen manejo de líquidos. El pronóstico de esta lesión postrenal mejora con la intervención inmediata, ¿no? O sea, el detectarlo y tratarlo va a ocasionar directamente, va a influir directamente en el pronóstico y en la función renal. Es más común en hombres ancianos con enfermedad prostática, en pacientes monorrenos o pacientes con cáncer, ¿no? Esta lesión, ¿por qué se da? Por una oclusión extrarrenal del sistema colector a cualquier nivel, lo que les mencionaba,
va a aumentar la presión intratubular y esta se va a oponer a la presión de filtrado glomerular, disminuyéndolo por consecuencia y pues va a ocasionar la lesión renal aguda postrenal, ¿no? Esta pues no tiene mucha ciencia. Si se trata a tiempo, mejora. Pero pues toda obstrucción renal eventualmente se puede asociar a inflamación y fibrosis, que si no se corrige a tiempo, pues se queda un daño permanente, ¿no? Entonces, pues también es importante detectarlas a tiempo, ¿vale? Y finalmente, pues lo que les quería comentar son, pues algo aplicado a cirugía, ¿no? Hay modelos pronósticos que se han detectado en pacientes que se someten a cirugía cardiovascular y a cirugía hepática principalmente, ¿no? Que pues comentábamos que son de las causas principales de lesión renal aguda. De cirugía hay pocos, incluso hubo uno antes hasta de ortopedia que se llaman los criterios de Bell. Y en este estudio que es del British Journal of Surgery de 2018, pues ellos estudian en Reino Unido un estudio prospectivo observacional de aproximadamente unos 6,000 tantos pacientes, de los cuales pues lo que los van a estadificar de acuerdo a los factores de riesgo, ¿no? Ellos separan todas estas características pues de acuerdo a la edad, dividen en grupos, al sexo, una clasificación de ASA de acuerdo al riesgo quirúrgico, la tasa de filtrado glomerular, si ya tienen antecedentes de isquemia cardíaca, falla cardíaca congestiva, enfermedad de cerebrovascular, hipertensión, diabetes. Si esta cirugía a la que se somete es por malignidad, si tiene uso de IECA o ARA preoperatorio, si se transfunde preoperatorio, si es una cirugía de urgencia o electiva, si es laparoscópica o no inicialmente dentro de los planes y la severidad de la cirugía, ¿no? De acuerdo a la mortalidad que ellos presentaron en el hospital. Entonces son 169 hospitales que inicialmente participaron y de los cuales dieron más o menos 5,700 pacientes que se sometieron a cirugía. ¿A qué cirugía? A cirugías de abdominal, resecciones hepáticas o restituciones del tránsito intestinal. Fueron las principalmente. Incluyeron puros pacientes mayores de 18 años y lo que ellos hacían pues era medir la creatinina, una medición en los 90 días previos, una al ingreso y en los días posteriores a cirugía, si es que tenían más días, y una a los 30 días. Entonces, los criterios que ellos utilizaron pues fueron los de CADIGO. Entonces, con el aumento de la creatinina sérica mayor al 50% de lo basal, ¿vale? Entonces, lo que ellos encontraron pues inicialmente fue una asociación de acuerdo a las etapas, de acuerdo a las complicaciones quirúrgicas. Los pacientes que tuvieron más complicaciones quirúrgicas a 30 días fueron los pacientes que se encontraban en etapa 1, ¿no? Sin embargo, los que tuvieron más mortalidad, pues la mortalidad se fue incrementando de acuerdo a la severidad de la lesión renal, ¿no? Los pacientes con lesión renal en estadio 2 y 3, pues fueron los que tuvieron una mayor mortalidad que se fue elevando de acuerdo a la severidad. Y también sí persistieron con lesión renal aguda a los 30 días, los cuales pues pasó prácticamente algo ahí parecido, ¿no? Con los pacientes en etapa 1, en estadio 1, pues persistieron un poquito más. Sin embargo, los de las etapa 3 fueron los que más persistieron, ¿no? También con la severidad iba en relación. Y finalmente, pues ellos dijeron que las 6 cosas que más influyen, ellos lo que hacen pues es este modelo para predecir. Los 6 factores que más encontraron que influían, pues fue la edad, los grupos etarios, vemos que se incrementan de acuerdo a la edad, el valor de referencia al final quedó de 1, y pues que la edad de 70 años, y pues que esto fue estadísticamente significativo. Los hombres con un mayor riesgo que las mujeres, la tasa de filtrado glomerular por debajo de 60 también es el factor de riesgo, el ASA de la cirugía quedó igual de referencia a partir de un ASA 1, bueno, mayor a un ASA 1 pues ya es más riesgo. El abordaje quirúrgico también tuvo cierta incidencia. Lo que ellos mencionaban es que aunque en la cirugía laparoscópica se produce el neumoperitoneo, ya sabemos que estos cambios hacen una disminución en el filtrado glomerular, no tiene relación con esta
con la lesión renal aguda, sino lo que sí tiene relación, pues es la cirugía abierta, porque hay más inflamación, se desencadena más proceso inflamatorio y eso es lo que de verdad afecta en que los pacientes que se operen puedan desarrollar, bueno, tengan más incidencia en la lesión renal aguda y si tomaban IECAS o ARA, ¿no? Ese fueron los 6 factores que ellos detectaron. En el estudio este que les mencionaba que hicieron con pacientes de ortopedia, encontraron 5, ¿no? Lo que ellos cambiaron pues fue el abordaje quirúrgico planeado, ¿vale? Y pues de este mismo estudio, 2 años después, se desprendió otro estudio que creo que es un poquito importante que lo conozcamos por el uso de medio de contraste, ¿no? Como bien vimos, el uso de medio de contraste pues es un factor de riesgo que está ahí determinado para el desarrollo de lesión renal aguda y pues también una cirugía, ¿no? Acabamos de ver que hasta, en el estudio pasado no les mencioné, que hasta 14% de los pacientes desarrollaron lesión renal aguda a los 7 días, ¿no? Entonces, pues eso sí es importante, ¿no? Ahora, si le sumas los 2 factores, la cirugía y el contraste, pues esperaban ellos que hubiera un aumento, ya que la nefropatía inducida por contraste, pues usualmente puede ocurrir entre las 48 y 72 horas posteriores a la administración del contraste, y que en algunas series llega a ser hasta la tercera causa de lesión renal aguda, el medio de contraste, entonces pues se esperaba que subiera más. Sin embargo, pues ahí viendo todo el estudio, fueron los mismos pacientes, descartaron a los mismos pacientes, lo que ellos no encontraron esta asociación entre los pacientes que se les hiciera una TAC con contraste preoperativa y lesión renal aguda hasta 7 días después, ¿vale? Entonces, ellos dicen que esto no tendría que ser una causa para evitar el medio de contraste. Este también salió en el British Journal of Surgery, este estudio, ¿no? Entonces, pues, muchas veces no nos quieren hacer nuestros estudios tomográficos, que por el riesgo, etcétera, y pues realmente no se encontró este cambio en la relación de pacientes que se operan y no, ¿vale? No sé si alguien tenga alguna duda hasta el momento, algún comentario. No, Hola, Feyo. que no le vi. La verdad creo que has dado muy buena clase, amigo. A mí solo me gustaría aterrizar pues algunos de los puntos que son importantes que todos tenemos que manejar al momento de ver pacientes. Pues como saben, todos hemos tenido pacientes delicados que llegan con lesión renal aguda o la desarrollan durante su internamiento. Entonces, aterrizando lo que dijo el doctor Alfredo, pues es que nosotros identifiquemos rápido la posible etiología de la lesión renal aguda, tratemos las causas que son reversibles, sobre todo aquellas que son de origen prerrenal, por ejemplo, los estados hipotensivos, pacientes que tienen depresión de volumen o incluso pacientes que puedan llegar a tener obstrucción urinaria, y pues eliminar así a toda costa pues los nefrotóxicos y pues eventualmente pues identificar y tratar las causas que puedan requerir terapia de reemplazo renal posteriormente. Como lo comentaste, pues todo esto es muy importante porque debemos de saber qué hacer con un paciente en el que identificamos una lesión renal aguda. Para esto pues tenemos que tener en cuenta los criterios que ya comentaste, los criterios de la CADIGO, y pues saber qué paciente, yo creo que esto sí es importante porque tenemos que saber qué pacientes van a responder a un volumen para tratar de revertir la lesión renal, o son pacientes que tienen datos de hipervolemia, en los cuales no vas a poder meterles mucho líquido, y saber a qué pacientes les vas a poder dar diurético, perdón. Eso era lo que quería comentar, Feña. Vale, muchas gracias, Levi. Pues sí, durante esta plática, pues lo que se trató de mencionar, pues eran esos puntos, ¿no? Tratar de, como bien dijiste, de aterrizar un poco hacia lo que vemos. Nosotros a lo mejor no vamos a indicar la terapia de reemplazo renal,
Pero principalmente, o sea, lo más importante que tenemos es saber cuando algo anda mal, ¿sale? Entonces, pues identificar clínicamente o por laboratorios y pues tratar de hacer lo que esté este manejo inicial, dar antibióticos, bien decías, ¿no? Reponer líquidos o no reponer líquidos, dar diuréticos, etcétera. Entonces, pues creo que eso es de lo más importante. Si alguien no tiene algún comentario más, vamos a las conclusiones. Quiero agregar otra cosa, Feyo. A mí me gustaría hacer una pregunta abierta sobre el papel que tienen los diuréticos en el manejo de la lesión renal aguda. Alguien que gustaría pues, hablar un poquito de eso. ¿Algún R1 o R2? A ver quién está conectado. Vamos por un R2. Diana, ¿cuál es el papel que juegan los diuréticos en el manejo de un paciente con lesión renal aguda? Buenas noches, doctor. Hola, Diana. Pues, de hecho, realmente la función, la lesión renal aguda, lo que ocurre es que el riñón ya no realiza su trabajo, que es la función, que es la de filtrar la orina, ¿no? Entonces, los diuréticos lo que hacen es que hacen que este ultrafiltrado no se lleve a cabo y que sigan teniendo, bueno, que sigan, ¿cómo decirlo? Que los riñones no retengan tanta agua Ajá. y que Bueno, la puedan creo tirar. que, creo que estás un poquito enredada. En realidad, el papel de los diuréticos, a mí me gusta entenderlo como que ayudan a forzar la uresis en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo para desarrollar una lesión renal aguda a Q3. Esto es importante porque muchas veces en piso nosotros identificamos un paciente que llegó con creatinina de 1.1. Lo operan, no sé, de una restitución, por ejemplo, y al tercer o cuarto día empieza a elevar creatinina. Entonces se dan cuenta que tiene criterios para una lesión renal aguda a Q3, que no tiene criterios de diálisis en agudo. Para esto también me gustaría preguntar, ¿qué pacientes ustedes van a presentar al servicio de nefrología para una terapia de reemplazo renal? ¿Y a qué paciente le van a ofrecer, por ejemplo, un reto de furosemida? ¿Cuáles son los candidatos? ¿Qué candidato es idóneo para tal tratamiento? Y pues, ¿qué esperan con tal tratamiento? ¿Me podrías responder, Diana? No, doctor, la verdad no sé. Ok. Bueno, ¿Algún otro que quiera participar? Hola, ¿me escucha, doctor? Sí, sí, Nico, aquí estoy. Respecto a los diuréticos, completando la respuesta, Ajá. primero pues tenemos que ver si el paciente qué tipo de lesión renal, prerenal tiene, ¿no? Puede Claro. ser que uno esté como dijo el doctor, la lesión prerenal puede ser por falta de aporte de volumen y por eso no estaba filtrando el riñón, ¿no? En ese caso lo que le falta al paciente es líquido. Y Ok. si el paciente que le falta volumen le iniciamos además diurético, lo vamos a depletar en volumen y pues vamos a perpetuar la lesión renal. ¿Sí? Efectivamente. Entonces, Entonces, estamos primero hablando de que estos pacientes que se benefician de un diurético son aquellos que tienen una lesión aguda intrínseca del riñón. Ajá. exactamente, y esta lesión intrínseca del riñón hace que el paciente tenga más bien una sobrecarga hídrica y por eso es que responden a los diuréticos, ¿no? Es por eso que es muy importante que nosotros llevamos siempre en todos los pacientes cuantificar uresis por turno, ponemos todas nuestras indicaciones y el balance hídrico estricto, ¿no? Para que no suceda esto, para que el paciente no tenga balances diarios positivos, 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 entonces el paciente lo estamos encharcando y además que tiene una lesión renal intrarrenal, pues lo perpetuamos la lesión renal, ¿sí? Sí. Entonces en este caso ya esos son los pacientes que son candidatos a diuréticos, mientras que los pacientes que tienen lesión prerrenal, ¿no? Y el paciente, y le iniciamos además furosemida, pues perpetuamos la lesión renal y la lesión prerrenal ya se va a transformar a lesión intrarrenal, ¿no? Ajá. Entonces, pues a grandes rasgos, o sea, un paciente que se beneficie de un reto
de furo, por ejemplo, para el tratamiento de una lesión renal aguda, son aquellos pacientes que se encuentran en fase 2, en lesión renal aguda Akin 2, y los cuales tienen uresis. Recuerden que la lesión se puede clasificar por uresis o por creatinina. Entonces, de entrada tenemos que tener un paciente que esté orinando al menos 100 o 200 mililitros, o sea, es un paciente que si está anúrico no le vas a dar furosemide porque también tiene cierta repercusión y puede exacerbar aún más una lesión renal aguda. Entonces, la dosis del furosemide que se da es de 1 miligramo por kilo de peso. Ajá, se da en bolo y se mide la uresis en las próximas 4 horas. Si es que aumenta la uresis, ajá, por ejemplo, de un valor de 0.2 a 0.3 ml kilo hora a un valor de 0.5, podemos hablar que el paciente es respondedor e incluso se pueden dejar manejos no como bolos, ajá, de furosemide, sino infusiones continuas e incluso hay algunos pacientes que se benefician del uso de albúmina concomitante con la furosemide. Entonces, se da una solución en infusión continua de albúmina con una solución de furosemide que se calcula hasta 200 miligramos en 24 horas y esto ayuda de alguna manera a forzar la uresis de manera continua. Es parte del tratamiento, quizá nunca lo hemos manejado así, yo en algunas ocasiones me di cuenta de eso con algunos manejos con los nefrólogos que hemos tenido con pacientes a los que interconsultamos. Y pues resulta que es un manejo adecuado si es que la causa de la lesión renal pues no es postrenal ni tampoco prerrenal. Ajá. Nada más, lo último que les pregunté fue aquellos pacientes que necesitan diálisis. ¿Cuáles son? ¿Me puede contestar, por favor? Giselle o Dania, que son los únicos que están conectados. A ver, Giselle. ¿Qué pacientes vas a tú solicitar que se le haga una terapia de reemplazo renal en agudo? Buenas noches, doctor. Hola. Bueno, pacientes en los cuales ya el manejo médico no ha sido, no han respondido al manejo médico, Claro. que tengan una acidosis metabólica refractaria a tratamiento, que tengan... ¿Qué tanta acidosis? O sea, ¿qué pH? Arriba de... Abajo de... perdón. Sí, menos de 7.20. Menos de 7.1. 7.27. Ok, sí. Menos de 7.1. Otras causas, perdón, sí, causas de terapia de reemplazo renal urgente. Hipercalemias también refractarias a tratamiento médico. Hipercalemia, que es más de 6.5, ya vimos la clase de electrolitos, o aquellas hipercalemias que puedan estar asociados con trastornos de la conducción. Ajá. O en el caso, por ejemplo, de que tengas hipercalemia y tengas, por ejemplo, un paciente con hipercalemia de 5.5 y un paciente con rhabdomiólisis o sospecha de rhabdomiólisis, aquellos pacientes que hemos tenido de vascular, por ejemplo, que hacen síndrome compartimental, son pacientes que están en riesgo. ¿Qué otro criterio? Pacientes... Entonces, llevamos la acidosis, la hipercalemia. Acidosis, hipercalemia. ¿Ah? ¿Puedo participar, doctor? Sí, adelante. Pacientes que tengan encefalopatía urémica también es un criterio de diálisis. Signos de uremia, efectivamente. O sea, pacientes con signos de uremia, pericarditis o encefalopatía por uremia también son candidatos a eso. Pacientes que desarrollen edema pulmonar. Ajá, es un criterio de diálisis en agudo para que se le haga un ultrafiltrado. O pacientes que tienen datos de intoxicación por algunas otras sustancias. No pasa muy seguido eso en nuestro servicio, pero los otros sí los tenemos que tomar en cuenta. Por lo tanto, al momento de revisar a nuestro paciente, pues tenemos con lesión renal, no solo es cuánto orinó, tomar laboratorios pues frecuentemente, lo ideal es cada 6 horas o cada 12 horas al menos,
y pues revisarlo, auscultarlo, ver si no tiene edema, si no está encharcado, etcétera, porque pues de esto va a depender el tratamiento. Pues, Entendido, doctor. nada más quería agregar eso, pues muchas gracias. Al contrario, Levi, muchas gracias a ti, pues sí, por complementar esto, ¿no? Yo no me quise meter mucho en esto de, pues, el tratamiento, porque usualmente recurrimos, pero sí es importante conocer causas de, pues, qué hacemos y por qué lo hacemos, sobre todo cuándo debemos hacerlo. Entonces creo que estuvo bien. Bien, muchas gracias. Bueno, finalmente como conclusiones, pues lo que mencionábamos, ¿no? Es de gran importancia identificar la causa de manera oportuna, ya que el pronto tratamiento en algunas ocasiones va a determinar el pronóstico, ¿no? Si es prerrenal, pues va a ocasionar eventualmente una lesión celular tubular. Si es intrínseca o renal propiamente, pues conocer la fisiopatología nos va a poder ayudar. Ahí es donde entran a conocer los nefrotóxicos, para pues tratar de disminuir ese daño. Y en la postrenal, pues dar que si se trata a tiempo, no va a haber prácticamente problemas, ¿no? Tiene un buen pronóstico, pero que si se sigue repitiendo este daño, pues puede ocasionar una lesión permanente. Y que pues tenemos que vigilar y considerar como causas otros fármacos y vigilar pues sus dosis, sus efectos secundarios. Ahí también pues agrego lo que vimos que iba relacionado a cirugía, ¿no? Ya podemos identificar pues qué pacientes nos pueden llegar a hacer falla renal. Entonces pues desde antes a veces incluso pues podríamos a veces hasta solicitar una valoración o nosotros mismos pues determinar cierto riesgo para evitar que ocurra. Y, pues, es la única forma que de verdad tenemos de tratar la lesión, ¿no? Evitar que ocurra. Ya vemos que no hay algún medicamento o que los tratamientos renales de terapia renal sustitutiva pues no siempre funcionan, ¿no? O ya se reservan en pacientes con daños muy avanzados y que pueden tener secuelas. Entonces pues, la mejor medida es la prevención. Si nadie más tuviera algún otro comentario, pues muchas gracias por su participación. Nos vemos.